Espera. Listo. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Segovia y vamos a hablar acerca de algunos de los modelos cuantitativos. Entonces, para eso, primero una introducción muy rápida de lo que son estos modelos cuantitativos. Cuantitativos son un tipo de procedimiento para la recolección de información con un enfoque numérico. Este punto es importantísimo para este tipo de revisiones. Utiliza diferentes, son utilizados en diferentes ciencias como herramientas de estudio. Utilizan valores como porcentajes, magnitudes, tasas, entre otros. Esos son los modelos, todo lo que es cuantitativo es lo que podemos medir fácilmente, utiliza números, es fácilmente cuantificable. ¿Mm? Normalmente, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, entonces tenemos una pregunta de investigación, tenemos unos subjetivos, tenemos una validez o confiabilidad y tenemos un marco conceptual. Lo que vamos a utilizar es una metodología, que en este caso es una metodología cuantitativa. Bien, entonces tenemos relaciones e interacción de las preguntas de investigación. Los modelos cuantitativos se diferencian del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo es todo lo contrario. Tenemos una frase de Descartes que dice que la diversidad de nuestras opiniones no viene del hecho que unos seamos más razonables que otros, sino del hecho que conducimos nuestro pensamiento por vías diferentes y no consideramos las mismas cosas. En el modelo cualitativo, como les decía, es todo lo contrario. Entonces lo que tenemos son datos o variables que no podemos medir fácilmente, como por ejemplo las opiniones. Las opiniones de cada persona son, pues no he dicho tantas opiniones como personas pueden haber en el mundo. Y pues uno no puede darle un número fácilmente a una opinión. Las opiniones son diversas y se tienen que analizar y estudiar de manera diferente. Ese es el enfoque cualitativo, que es el contrario al que estamos aquí revisando, el cuantitativo. Entonces, ¿cuáles son las características del cuantitativo? Las principales características de este método son que se utiliza una medición exhaustiva y controlada intentando buscar la certeza. Como estamos hablando de números, entonces es más fácil llegar a algo cierto, diferente a una opinión que pues difícilmente. Se comprende en forma explicativa y predicativa la realidad, los resultados los obtiene a través del método hipotético deductivo, es decir, que supone la existencia de una explicación al fenómeno y trata de probarla con datos cuantitativos, es decir, que aquí lo que intentamos es con cifras probar lo que estábamos pensando. Estos métodos suelen ser utilizados en ciencias sociales como psicología, economía, sociología y ciencia política y en menor medida en antropología e historia para obtener datos duros, datos numéricos que permiten obtener conclusiones y tomar decisiones que permitan mejorar de forma cuantitativa las condiciones de las poblaciones bajo estudio. Estas ciencias que menciono en esta parte normalmente tienen una mezcla de ambos datos, porque son ciencias, por ejemplo, en la ciencia política, la opinión de la gente es muy importante, pero se busca para tener la mayor certeza, se busca combinarlo con datos que sean más medibles, cuantitativos, que nos permitan hacer un análisis mejor de las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ahora sí, entrando en el tema concreto, vamos a hablar de dos modelos específicos. Primero, el modelo de la teoría de juegos. En este contexto, bueno, primero comentar que la teoría de juegos viene de un premio Nobel de Economía, Nash, que se gana este premio Nobel por un análisis muy interesante que hace acerca de lo que se puede hacer, las predicciones del comportamiento humano o la manera como los humanos se comportan dependiendo de sus interacciones. Entonces, en la teoría de juegos se erige como una herramienta matemática de apoyo en la toma de decisiones empresariales. Berkov y otros predican que es una manera formal de analizar la interacción entre dos y más agentes racionales que interactúan en forma estratégica. Entonces se supone que hay unos jugadores, cada uno de estos jugadores tiene una estrategia. El motivo por el cual cada jugador, o pensémoslo, cada persona que interactúa, crea una estrategia es porque quiere ganar. Entonces la ganancia para esa persona es tener utilidades o beneficios, por lo menos no perder. Y esto va a darse con unas reglas de comportamiento o de unas reglas de interacción. O dicho de otra manera, en los términos de relaciones de la teoría de juegos, son las reglas del juego, que son las que limitan o de alguna manera nos colocan condiciones para poder ganar dentro de la teoría. Entonces, dentro de la teoría de juegos, tenemos, Nash nos hablaba de juegos de suma cero o juegos de
suma no cero. Aquí los vemos como juegos cooperativos y juegos no cooperativos, en el que dos o más participantes, la teoría de juego se basa en que tenemos relación de dos o más, porque si no, no podría haber, no se podría desarrollar, aunan todo tipo de fuerzas en la consecución de un fin común. Es posible que los participantes no quieran ser cooperativos y en esencia lo que hace es que esta estrategia busquen una estrategia óptima de manera independiente de lo que hagan los demás. Entonces ellos dicen, a mí me interesa ganar a mí solo y no me importa lo que hagan los demás. Pero también tenemos juegos simétricos y asimétricos en donde se pueden obtener recompensas por jugar. Entonces aquí pues podemos ver algunos de los ejemplos y cómo podrían ser los posibles resultados. Tenemos acá en punto 3 los juegos repetidos, aquí en el que se emprenden acciones y se reciben ganancias una y otra vez constantemente. Entonces, cuando vemos teoría de juegos, lo que analizamos es la participación de los actores y cómo si al cooperar entre sí pueden obtener mayor o menor ganancia. ¿Qué pasa si uno coopera y el otro no? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y qué pasa si los dos cooperan? Normalmente en teoría de juegos, y esto viene desde pues, algo que se hablaba antes, que era el dilema del prisionero, y más adelante cuando se adapta a las ciencias económicas y a las ciencias administrativas, empieza a cuantificarse con otro tipo de ejemplos. Lo que se dice es que en el mercado o los participantes constantemente pueden buscar cooperar para buscar un gana-gana o sencillamente no cooperar y dejar que, pues decir, yo no coopero, yo busco mi ganancia personal individual, no me importa lo que hagan los otros. Lo que pasa es que si todos actúan así en el mercado, si todos actúan de manera individual, terminan ganando mucho menos, incluso perdiendo, que si tuviesen un pensamiento de cooperación. Ahora, si la mayoría coopera y alguien actúa individual, es posible efectivamente que ese que es individualista tenga mejor ganancia que los que están cooperando. Es un escenario posible, por eso es que es interesante a veces no cooperar. Pero en el mejor escenario posible, si todos cooperaran, todos tendrían una muy buena ganancia. De pronto no tanta ganancia como la que tendría el que no coopera, pero sí podrían tener algo de ganancia. Ese ejemplo, dónde lo podemos ver? Entonces, si vemos todos los cuadros, independiente del tipo de modelo, si estamos hablando de juegos simétricos y asimétricos, o los juegos repetidos, incluso cuando se habla de cooperar o no cooperar, miremos que cuando ninguno de los dos, por ejemplo, miremos esta primera tabla de juegos repetidos, empresa A y empresa B, si los dos tienen rendimiento bajo, tendríamos 10 y 10 apenas. ¿Mm? Pero si la empresa A tiene un rendimiento alto y la empresa B tiene un rendimiento bajo, entonces uno tiene un -50 y el otro tiene una ganancia absurda de llevarse el 100%. Bien, pero si los dos jugaran de manera pareja con un buen rendimiento, los dos tendrían 50-50. No es el rendimiento óptimo, pero todos ganan, que es lo interesante y hay menos pérdidas. Entonces, esa es la estrategia de cooperar o no cooperar y cómo se puede representar esto en los mercados. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del dilema del prisionero. Bueno, hay un pequeño error de escritura. Entonces, en el dilema del prisionero, muy rápido, lo que se supone es que hay dos prisioneros que son capturados, ¿m? Y son detenidos por un delito en los que cada uno podría tener 2 años de cárcel. Fácilmente podría tener los 2 años de cárcel. La policía sabe que cometieron un delito peor del que ya los van a enjuiciar. Ellos ya se sabe que cometieron este delito, ya se sabe que los van a enjuiciar por 2 años de cárcel. Van los 2 años de cárcel para cada uno. Pero en el fondo se sabe que cometieron un delito peor y la policía quiere que delaten. ¿Mm? Quiere que delaten. Si delatan, esta es la oferta, los ponen a ellos como en cubículos diferentes, en lugares diferentes. Si